Estamos felices, la verdad, Dios es tan bueno con cada uno de nosotros y tiene la respuesta para cada una de nuestras necesidades. Amén. Bueno, pues me ha tocado estar ministrando con las damas y pues yo creo que el deseo de muchas de ellas es que les tocara un poquito de lo que estamos hablando a ellas, a ustedes, también los varones y a la iglesia en general. Así que el día de hoy el tema se llama vivir en la verdad. Vamos a hablar acerca de la verdad y yo quisiera leerte lo que dice la palabra aquí en Primera de Timoteo 3:15. Es Pablo hablándole a Timoteo y le dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No sé si puedas comprender, pero yo quiero comprender qué significa que yo, como parte del cuerpo de Cristo, sea columna y baluarte de la verdad. La columna es algo que sostiene. Así que nosotros, yo entiendo que somos los sostenedores de la verdad que está en Jesús. Pero también somos el baluarte, y baluarte no es una palabra que se use mucho. Antiguamente, los castillos tenían unas proyecciones hacia afuera, unos lugares que se proyectaban del castillo, de la fortificación, y que servían como lugares de defensa. Eran las plataformas de defensa en contra de los enemigos, pero también eran las plataformas de lanzamiento. Así que tú y yo somos el sostén y la plataforma de lanzamiento y de defensa de la verdad que está en Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Y bueno, en la primera lámina de esta presentación se ve un barco y dice la palabra en Hebreos 6:19 y 20 que la palabra y las promesas de Dios y el pacto que tenemos en Cristo Jesús es una ancla firme para nuestra alma. Y los barcos en lugares de tormenta, en donde hay un mover que el barco no quiere tener, un mover excesivo producto de las fuerzas de la naturaleza, el barco se ancla. Y no importa lo que esté pasando, el oleaje como esté, la tempestad como esté, el barco está anclado y no se puede mover de ese lugar. Y la palabra de Dios debe ser para ti, para mí, como un ancla. Que no importa lo que esté pasando en lo emocional, en lo mental, en el negocio, con la familia, nosotros tenemos que estar anclados en la verdad. Tenemos la garantía y la seguridad de que la palabra de Dios es la verdad y la palabra de Dios es firme. Y tenemos un sumo sacerdote que ya está sentado en la presencia de Dios, habiendo presentado ante el Padre su sangre, su vida, en rescate por cada uno de nosotros. Dios quiere que vivamos en libertad. En Juan 8:31 al 36, fíjense lo que dice aquí. Dijo entonces Jesús estaba hablando con judíos que en teoría habían creído en él. Y les dice: si ustedes permanecieren, y yo le puse ahí entre paréntesis, continúan en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad que producirá los hará libres. Ahora tú te preguntarás: ¿de qué tengo que ser libre? Pero aquí las palabras claves son permanecer. Jesús pide como requisito para ser libertados por la verdad, permanecer en la palabra de Jesús. Permanecer, continuar, quedarnos ahí en la palabra de Jesús. Y primero, esa permanencia nos va a hacer verdaderos discípulos, seguidores, aprendices de Jesucristo. Y entonces la verdad contenida en las palabras de Jesús nos será revelada, la conoceremos y esa verdad nos hará libres. Ahora, si vamos a la concordancia, el término conocer en el griego, que es ginosko, significa entender, percibir, adquirir conocimiento, y subraya pleno convencimiento sobre algo. Es verdaderamente, al conocer, tener una experiencia verdadera y práctica. Saber con seguridad que lo que conocemos, lo conocemos a fondo, sabemos tal como es.
Y esto puede ser en gran variedad de formas y aplicaciones. Ahora, perdón, pero creo que muchos de nosotros andamos en la superficie de la agüita. Necesitamos sumergirnos en la palabra, porque el efecto de la palabra en nuestras vidas, en nuestra alma, va a ser que nos va a limpiar de todo argumento, de toda confusión, de toda situación del relativismo que se vive en este mundo. Seremos libres de la ignorancia, de la mentira, del engaño, de las suposiciones, del tú qué opinas, yo qué opino, qué opina el mundo. Estaremos anclados verdaderamente en la verdad. Miren, hace como 40 años, y yo no estaba consciente de eso hasta ahora, precisamente pidiéndole a Dios sabiduría para poder hablar a las damas. Dios trajo a mi mente en un sueño una especie como de culto. Pude ver un culto de una de esas sectas que hay en el mundo, en donde en realidad lo que ellos practican y lo que hablan y predican es un cóctel de medias verdades, de confusión, de engaño. Se llama la nueva era. Y los que somos ya de esta edad, que ya andamos en el 6º piso, nos recordamos que en los 60s y 70s muchas de las canciones empezaron a hablar de la era de Acuario. Y se sabe que a raíz de esa era de Acuario, que cambió en los horóscopos la estación astrológica, los brujos y los hechiceros empezaron a traer confusión, empezaron a levantar todas estas filosofías orientales del hinduismo, del budismo, del yoga, que vino como algo nuevo a la cultura occidental judeo-cristiana. Y ahí andábamos como tontitos cantando This is the age of Aquarius. ¿Y sabes qué ha resultado de eso? Un incremento en la brujería, en la hechicería. Hemos sido invadidos por filosofías orientales, yogis, maharashis y una bola de cosas que lo único que han hecho es confundir a la gente. La nueva era dice de una manera u otra que somos dioses. O sea, imagínense eso. Ha quitado los absolutos y nos ha metido en un relativismo. Ahora la frase es: nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Qué falacia, qué mentira. Nosotros, por fortuna, tenemos un Dios que es absoluto. Tenemos una verdad que es absoluta. Así que cuando el enemigo y la brujería es especialista en confundir a las personas, confunde la identidad, confunde el origen, el destino, confunde los pensamientos, hace de la gente una torre de Babel. Y creemos que a través del Feng Shui y del esto y del culto a los ángeles y de las flores de Bach y de una bola de cosas que están contra el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, inundan y contaminan la mentalidad y las prácticas y la vida aún de los cristianos. Ahora tú y yo, como dice la palabra, estamos llamados a ser defensores y lanzadores de la verdad. Tú y yo necesitamos conocer esta verdad y pararnos en ella para ayudar a la gente que está en confusión, que está en mentira, que está en una pérdida de visión total. Digo, y díganme si no es cierto. Ya no hay causas que defender. Lo vemos en los propios partidos políticos. Sus causas, sus convicciones, las de cada uno, ya las hicieron a un lado y ahora se mezclan unos con otros con fines que no son los que originalmente crearon esos movimientos partidistas, ¿sí o no? Y el mundo es un mundo en confusión. Sí, hay una marea tremenda que quiere meterse a la iglesia, trayendo ideas equivocadas contrarias a Dios. Pero tú y yo necesitamos permanecer en la palabra. Las palabras de Jesús deben estar continuamente en nuestra mente, lavándonos la mente de todo pensamiento contrario a ella. Amén.
Así que hoy es un llamado para tomar el lugar que el Señor nos ha dado y ser sostén y baluarte, es decir, plataforma de lanzamiento de la verdad para todos aquellos que hoy andan en tinieblas, confundidos y mareados por tanta cosa. Amén. Pero continuando, dice aquí en Juan 8, 33 al 36, le respondieron estos judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Y Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. La verdad tiene un efecto libertador. La palabra de Dios por sí sola es una espada de dos filos. La palabra tiene la capacidad para sacarnos de la confusión, del engaño y del pecado en el que estemos. Tú y yo ya no debemos practicar ningún pecado. No es lo mismo pecar que practicar un pecado. Pero fíjate, el enemigo, que es el padre de mentiras, cuando tú caes y pecas por alguna circunstancia, te acusa y te condena. Y te dice: tú no has cambiado nada, eres el mismo pecador, la misma pecadora de siempre, ¿sí o no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos hijos de Dios, que ya no somos pecadores. Tú y yo no somos un pecador perdonado. Somos un hijo o una hija de Dios que tiene la opción de pecar si así lo decide. O si el tentador viene y te lanza sus invitaciones y tú compras la invitación y te vas tras la invitación y pecas. Pero hay muchos hermanos y hermanas que todavía dudan de lo que son. Todavía dudan, ¿seré o no seré un hijo de Dios? Déjame decirte que si tú confesaste a Cristo como Señor y Salvador, si tú verdaderamente lo aceptaste en tu corazón y creíste que Él murió por ti y resucitó de los muertos, tú ya no eres un pecador o una pecadora, eres un hijo o una hija de Dios. Ahora díganme si no es cierto que los hijos de Dios ya no pecamos a gusto. ¿Verdad que no? Inmediatamente el Espíritu Santo viene y nos redarguye con amor y nos dice: ¿qué óboles? Esa palabrota ya no te corresponde, ¿eh? Ya no es de una hija de Dios. ¿Qué óboles con esos gritos? Oye, te pasaste, el enojo se te fue de más. ¿Sabes? Ofendiste a tal persona. ¿Cierto o no? Y si nosotros conocemos la palabra y conocemos al Espíritu Santo, rápidamente responderemos. Pediremos perdón, nos arrepentiremos y le diremos: sí, Señor, tienes razón. Iremos con la persona y pediremos perdón. O haremos lo que la palabra dice que hagamos. El Señor nos quiere libres, como hijos de Dios, libres de toda práctica de pecado. Ahora, ¿es nuestro Dios la verdad? ¿Es nuestro Dios el verdadero Dios? La palabra dice claramente que el Padre es un Dios de verdad. En Juan 17:17, si pone la lámina, por favor. Ahí está Jesús orando por ti, por mí. Y le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que la palabra tiene un poder santificador, tiene un poder purificador. Si nosotros estamos continuamente leyendo y meditando la palabra empezará a ser una obra purificadora y santificadora en la vida de cada uno de nosotros. ¿Es Jesucristo la verdad? En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dice el mundo? Todos los caminos llevan a Dios. Pero ¿qué dice la palabra? No, hay un solo camino. Jesucristo es el único camino, la única verdad que nos lleva al Padre. ¿Estás tú afianzado en esa verdad?
¿O todavía sigues dudando si quitas el altarcito a San Charbel? ¿No? ¿O dejas de darle culto a los ángeles? ¿O todavía estás invocando a tu papito o a tu mamita que ya está donde tenga que estar, pero ya no está aquí? Porque yo he oído hermanitos y hermanas que dicen: no, es que mi papi me acompaña, mi mami me acompaña. No, perdón, ya no están. Un día en la oración se acerca al final una dama y me dice: oye, ¿podrías hacer una oración por mi papá? Le digo: sí, ¿qué tiene? No, ya se murió. No, discúlpame, esas oraciones ya no las hacemos, porque según la Biblia no hay escala antes de llegar al Padre. No existe el purgatorio, la Biblia no lo sustenta. Entonces yo no puedo orar por un muerto, porque su destino se decidió aquí, ¿no? Entonces, aguas, ¿me entienden? Tenemos que salir de las costumbres y tradiciones. Bueno, ahora hasta Disney ya inmortalizó el culto a los muertos mexicano, ¿no? Ya están los niñitos hablando con los muertos. O sea, imagínate la cultura esta de la cual te hablo, de confusión y de sincretismo, que están enseñando a nuestros niños a platicar con los muertos a través de una película para niños. El Señor tiene que colocarnos como esa defensa y ese baluarte de la verdad. ¿Quién dice amén? Ahora, la verdad nos libera, sí, dice el Salmo 119 del 44 al 46. Que a propósito te invito y te animo a que te tomes un tiempo y leas todititito el Salmo 119, que coloca a la palabra de Dios en el lugar que debe de estar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras decisiones, en todo lo que hagamos. Ese salmo es la exaltación a los mandamientos, a la palabra, a los testimonios de Dios y al consejo de Dios. Y dice el Salmo 119, si lo ponen por favor. El Salmo 119, 44 y 45 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y esta es una verdad, porque cuando pasemos de esta dimensión a la dimensión de Dios, podremos eternamente conocer la palabra de Dios y vivir con Él y con su palabra por toda la eternidad. ¿Y andaré qué? Al guardar tu palabra, al obedecerla, andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Que el Espíritu Santo nos lleve a ti y a mí a esos tiempos en los cuales busquemos la palabra de Dios, busquemos su mandamiento y busquemos su voluntad. Ahora, así como estamos llamados a buscar la verdad, también estamos llamados a desechar la mentira. Efesios 4, 20 al 25 dice: mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Hagan esto en cuanto a la pasada manera de vivir, despóquense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fue engañado por las filosofías de este mundo, fue engañado por la ciencia, engañado por la tradición. La vieja naturaleza está viciada de muchas maneras, conforme a pensamientos y deseos engañosos. ¿Y cuál es la invitación? Renuévate en el espíritu de tu mente. Vístete del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y ¿qué? Santidad de la verdad. Fíjense las cualidades, dos cualidades más de la verdad: justicia y santidad. Por lo cual, hermano, hermana, desecha las mentiras, desecha la mentira, habla la verdad, hable la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mira, la verdad es que nos autoengañamos muchas veces. Tenemos de Adán la herencia de culpar a otros, ¿no? Cuando el Señor le pregunta a Adán: ¿comiste del árbol que te prohibí que comieras? Ella, la mujer que me diste, ¿no? Y va con Eva: la serpiente, ¿no? No hubo esa sinceridad y ese hablar verdad con Dios. Sí, Señor, sí comí.
Le hice caso a mi mujer más que a ti. A ver si los maridos le hacen más caso a Dios que a sus esposas. Por favor, a menos que la esposa esté hablando de parte de Dios conforme a la palabra. Amén. O sea, ya no somos hijos de Adán y ustedes no son hijas de Eva. Porque si no, seguiremos en el engaño y seguiremos culpando a los demás de no tomar la palabra en serio y de no obedecerla. Ahora, ¿qué ha ocurrido en nosotros? Volviendo a lo que les decía, de afirmarnos en la verdad. El Señor ya te cambió el corazón y ya me cambió el corazón a mí. Dice Ezequiel 36 del 25 al 27, esparciré sobre ustedes agua limpia y los limpiaré de todas sus inmundicias, de todos sus ídolos los limpiaré. Pero dice algo maravilloso: quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón nuevo, un corazón de carne, capaz y habilitado para vivir, no solo para conocer, sino para vivir en la verdad. Amén. Ahora, el problema de nosotros es esa vieja mente viciada conforme a deseos engañosos. Es decir, cuando fuimos salvos en el corazón, aunque en la eternidad ya estamos totalmente salvos. Pero en la vida cristiana hay un proceso que se llama la renovación de la forma de pensar. Permitirle a Dios, a través de su palabra y del Espíritu Santo, que las formas de pensar y las ideas y los criterios y las maneras en que veníamos viviendo sean confrontadas con la palabra para nosotros decidir ya no creer o pensar lo que veníamos pensando y adoptar la manera de pensar de Dios como la nuestra. Y eso es lo que cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque por desgracia nos quedamos en la comodidad y no le permitimos al Señor a través de su palabra que empiece a cambiar nuestros pensamientos. A este proceso de cambio se le llama arrepentimiento. Y la palabra en el griego también tiene que ser entendido por nosotros el verdadero sentido del arrepentimiento. El arrepentimiento no es nada más decir por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Eso no. No. El reconocimiento del pecado, la confesión del pecado es parte del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tiene como finalidad que nosotros tengamos el deseo de cambiar nuestra forma de pensar. Metanoia significa un cambio en la manera de pensar. Yo pensaba así, ahora voy a pensar de esta manera conforme a la verdad de Dios. En Hechos 3:19, el apóstol Pedro creo que es el que les dice a las personas a las cuales estaba ministrando, lleno del Espíritu Santo, les dice: arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tú y yo tenemos que admitir y reconocer que tenemos ignorancia, que tenemos incredulidad, que tenemos duda, que pensamos cosas equivocadas acerca de Dios. Hay argumentos levantados en nuestra mente que operan en contra de la palabra de Dios. ¿Quieres que te dé uno muy común y muy sencillo? La baja autoestima. A la luz de Cristo, tu baja autoestima ya no tiene derecho a seguir ahí. Porque quien tiene un pobre concepto de sí mismo, quien se considera que no vale, que no sirve, que no es digno, que no es merecedor, que es una basura, que es alguien que, ¿no? Que para qué existe, si nunca se ve con posibilidades. Si tú tienes la revelación de que Jesucristo murió por ti y que dio su sangre por ti específicamente, que para Él eres lo más valioso o la más valiosa, ¿no te sana tu baja autoestima eso? Entonces ya no tienes por qué andar diciendo: pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie es. No, escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea. No, ya no. Pero tampoco opera el Juan Camaney.
O la mamá de Tarzán, tampoco. Porque el Señor nivela, a los pies de la cruz, todos valemos lo mismo. Entonces, imagínate la palabra de Dios haciendo su obra en nosotros, revelándonos la verdad de quiénes somos en Cristo, que con amor eterno nos ha amado, que siempre nos ha prolongado su misericordia, que por amor a cada uno de nosotros fue a la cruz, que somos hijos e hijas amados y aceptados por Él. Entonces, ¿dónde queda el engaño del maligno que te dice: estás fea, ya no sirves, estás viejo, nadie te quiere? Y muchas de las maneras en que la gente se fuga de esos tormentos, de esas insuficiencias, es a través del alcohol, de la droga, de tantas cosas que quieren llenar los vacíos de amor, los vacíos de aceptación, que Cristo, con la revelación de su verdad, libera y sana, ¿sí o no? Entonces, cuando te quieras autovictimizar, tú solito, tú solita, levántate y dile: ya, no hagas el ridículo. Levántate. Eres amado o amada por Dios. Ya deja de estarte victimizando y deja de estar culpando a los demás. La palabra de Dios tiene ese poder libertador. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, dice que tenemos armas para pelear que no son naturales o de la carne, que son poderosas en Dios para destruir las fortalezas, los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Ahora, el diablo te está lanzando continuamente dardos, continuamente dardos. Al final de la primera reunión se me acercó un hombre al final que se oraba por él y me decía: es que ya no aguanto todas las tentaciones que me manda el maligno. Y le dije: ¿usted entiende lo que es una tentación? No, pues sí, es que el diablo al mandarme la tentación me condena y me culpa. Le digo: perdóneme, pero la tentación no es pecado. El pecado se consuma cuando hacemos caso a la tentación, ¿no? Entonces la tentación es simplemente una invitación a pecar. No le debe a usted atormentar ser tentado, porque tenemos la palabra, como hizo el Señor Jesús en el desierto. Tenía mucho hambre y vino el tentador y le dijo: pues si tienes tanta hambre, di a las piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le contestó el Señor? Sacó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que le digo: hermano, póngaseme buzo. Cuando venga la tentación, agarre la raqueta del Espíritu y póngale un raquetazo en la bocota al diablo con lo que le lanza. Y así tenemos que estar tú y yo. Dice la palabra que el escudo de la fe es con el que apagamos los dardos de fuego del maligno. Pero si su escudito es de este tamaño, necesita hacerlo de granadero. Y el escudo de la fe solamente crece con la palabra de Dios. Porque si no, ¿qué le tapa? El granadero está tapado de arriba para abajo, ¿sí o no? Pero si usted anda con un escudito así, pues salva hacia la parte nomás, yo creo. O sea, le va a dar por todos lados. Tenemos que ver que la verdad se convierte en fe. Páseme la siguiente lámina. Dice: la vida cristiana se vive por fe. Y la fe siempre está de acuerdo con la verdad de Dios. La fe es la respuesta bíblica natural al conocimiento de la verdad. Lo sientas o no, lo veas o no. Hermano, hermana, usted no puede vivir por lo que siente. Usted, señora, no le diga a su marido: ya no siento que te quiero. No es un asunto de sentir, es un asunto de decidir. No, si no, va a ser una vida de telenovela. Si me muevo por lo que veo alrededor está bastante feo, ¿no?
Una esposa me estaba contando, más bien me habló. Me dice, oye, ya dile a tu amigo, vamos a ir de viaje a uno de los puertos de México. Y lo único que me está diciendo es que en ese lugar están los carteles de este y del otro y de aquí y de allá. Y me dice, oye, ya dile, no, que ya no vea tanta noticia. Y ella, fíjense, muy cristiana, dice, si el Señor no quisiera que fuéramos, no nos hubiera dado los boletos, el dinero, el este y el otro. Y yo estoy seguro que el Señor me está preservando y está preservando a mi familia y que nada nos ocurrirá en el viaje. Estaba hablando fe. Y le digo, oye, ya párale, ¿no? O sea, ya deja los noticieros. Porque si no, vas a empezar a tener un temor que va a debilitar tu fe e inclusive te la va a arrancar. Y vas a ir al viaje temblando, ¿no? Necesitamos verdaderamente ser convencidos por la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Así que la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Tenemos que ponerle un alto al padre de mentira y creer y vivir la verdad que nos libera. Vamos a poner esta foto de un bebé y unas manos de una mujer. ¿Podrían quitarle el letrerito para que puedan ver? Vean ustedes esta foto. ¿Quién creen que sea la mujer que está ahí? Es Sara, exacto. No es la abuelita viendo a su nietecito. Es Sara, que por la fe concibió fuera de la edad. Y esta definición de fe que encontramos ahí en Romanos 4, si ponen la cita ahí, se las explico, es una definición de fe hermosa. La verdad está en Dios. Dios le da a Abraham una promesa, que sería padre de multitudes, que él y su mujer tendrían un hijo propio aún en su vejez. Y dice la palabra que Abraham tuvo esperanza cuando ya no había esperanza, y que no se debilitó al ver su cuerpo muerto y el cuerpo de su mujer, sino que se fortaleció en fe, estando plenamente convencido que Dios era capaz de cumplir lo que le había prometido. Esa es la fe. Ahora dime, ¿qué te ha prometido Dios? Si no tienes suficientes promesas, es porque necesitas ir a la palabra. Necesitas ir a la palabra para que Dios te hable por el Espíritu Santo y te tomes de promesas. Que el Señor hable a tu corazón para los eventos y las dificultades y las circunstancias adversas que estás viviendo. Nosotros tenemos que tomar de la palabra de Dios, meterla en nuestra mente y bajarla al corazón hasta tener la convicción plena y la seguridad plena de que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir en mi vida. Esa es la fe que Dios espera de sus hijos y de sus hijas. ¿Quién dice amén? Así que fe es estar plenamente convencido. Y es entonces cuando la verdad convertida en fe se convierte en esa fuerza interna que vence la tentación, el pecado, el mundo, a Satanás, el orgullo, tal como Jesucristo venció en el desierto al tentador. Les voy a pedir que nos pasen este video cortito. Hola, qué bien, pensaba que ya no había nadie. ¿Te apetece tirar? Vale, a 10 tocados. ¿Pero qué haces?
¿Quién eres? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estaba aquí. Te juro que estaba aquí. Pues este video es una escenificación pues muy real de la vida del creyente que tiene poca fe. El enemigo puede atormentarnos. A mí me atormentaba. El enemigo te puede hacer dudar del amor de Dios. El enemigo puede ponerte incredulidad. Puede ponerte frustración. Puede acabar con tu esperanza. Puede hacer muchas cosas. Esta chica, aprovechando de hablar de la armadura de Dios, pues andaba sin casco. No traía el casco de la salvación, ¿no? Y sus habilidades como esgrimista no fueron suficientes para enfrentar un enemigo fuerte. Solamente la espada del Espíritu es nuestra arma ofensiva. Si tu espada es una espadita o es un florín como este tan delgadito, el enemigo cuando venga contra ti, o sea, va a venir con todo, porque el padre de mentiras quiere que aborte el plan de Dios para tu vida. Y la única manera de que nosotros vayamos adelante es creyéndole a Dios, creyendo sus promesas, descubriendo los propósitos de Dios para nuestra vida y mantenernos anclados en la fe, en la seguridad, en la veracidad de la palabra. Ahora, en nuestra iglesia, nuestro pastor verdaderamente es un defensor de la verdad y un defensor del Espíritu Santo. Y tú y yo, si estamos en esta iglesia, necesitamos convertirnos en hombres y mujeres de fe que verdaderamente conquistemos la tierra prometida. Amén. Tu nivel de fe y mi nivel de fe, déjame decirte que es directamente proporcional a la verdad de la palabra que hayas creído y que estés viviendo hoy. Y el Señor quiere sacarnos de los engaños y de las mentiras. Fíjense lo que dice el Salmo 32:2. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Tenemos el día de hoy que tomar una postura o nuevamente colocarnos en la postura correcta. La iglesia de Jesucristo es la columna y el baluarte de la verdad, la plataforma de defensa y la plataforma de la ofensiva en contra de la mentira, el engaño y la ignorancia y la confusión que vive en el mundo. Pero tiene que comenzar el Señor con cada uno de nosotros. Pásame por favor la imagen de Eva ahí con la serpiente. Te hago la pregunta, ¿quién está hipnotizando a quién? A Eva se la hipnotizaron y creyó la mentira del diablo. Pero a los hijos de Dios ya no puede estarnos hipnotizando el diablo. Ya no nos puede estar engañando. Ya no podemos seguir en muchos autoengaños y engaños o mentiras que seguimos creyendo y que nos sacan del propósito y de la vida de Dios. Te voy a dar algunos ejemplitos del engaño en el que quizá todavía te encuentres. Espero que no. Un engaño, creer que tener mucho dinero es la felicidad. Dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, el amor al dinero sí. ¿Qué dice el Señor? Que tengamos contentamiento con lo que tenemos. No dice resignación, dice contentamiento. Si hoy nada más te comes tus ejotitos con huevo, dale gloria a Dios. No te resignes, pero recíbelos con contentamiento. Pero no desprecies lo que tienes pensando que el día que tengas mucho dinero vas a ser feliz. Engaño y mentira.
Creer que puedes pecar sin sufrir ninguna consecuencia negativa. Fíjense lo que dice Hebreos 3, 12 al 13. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El diablo te empieza a tentar con una no es ninguna, dos es una, ¿no? Y ahí vamos, en retroceso, hasta que tu corazón se endurece por el pecado y entonces al diablo le es fácil apartarte del Señor. No te dejes engañar. El pecado siempre mata. Mata las ilusiones, los sueños, las relaciones, las finanzas, mata. Porque a eso vino Cristo, a redimirnos de las consecuencias del pecado y de la práctica del pecado. Otro engaño, creer que Jesús no es suficiente para satisfacer tus necesidades de aceptación, seguridad y significado. Escuchen esto, solteros y solteras. Jesucristo necesita ser el todo para ti antes que el Señor te mande a tu cónyuge. Si tú te consideras incompleto o incompleta, teniendo solo a Jesús, déjame decirte que estás en un engaño. Dice la palabra que nosotros ya estamos completos en Él. Claro que el Señor, ¿no?, quiere traerte la ayuda idónea o quiere traerte al marido. Pero la prioridad es que yo estoy completo y satisfecho en Jesús y Señor, estoy esperando la añadidura del cielo, no del infierno. Porque si tú andas buscando por allá afuera, ¿no?, en un incrédulo, en una incrédula, no vayas a acabar teniendo al diablo como suegro. ¿Ok? Otros autoengaños. Pensar que Dios es la fuente de todos mis problemas. Te invito a que leas Lamentaciones 3:22. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué es la misericordia? Que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Y qué es la gracia? Que Dios nos da lo que no merecemos. Así que necesitamos meternos a la palabra para salir de todos los autoengaños. Otro ejemplo, creer que soy muy espiritual y no controlar la lengua. Te estás engañando. Porque cuando llega la salvación, llega la lengua también. Y aunque seas de Alvarado o de donde digas que eres, el Señor te santifica la forma de hablar. Entonces ni te creas tan espiritual si sigues con tus palabrotas y con tus maldiciones y tus cosas. Es un engaño. Amén. En fin, hay tantas cosas que el Señor nos quiere sacar de ellas. Pero para eso estamos aquí hoy. Amén. ¿Qué les parece que nos ponemos de pie y nos comprometemos hoy a una nueva temporada de vivir en la verdad de Dios? Vamos a hacer declaraciones verdaderas conforme a la palabra y vamos a hacer las renuncias que correspondan para salir del engaño y la mentira. Hay un versículo en un salmo que dice: examíname, Dios. Te autorizo a que examines mi corazón, que pruebes mis pensamientos. Y si encuentras en mí algún camino de perversidad, muéstramelo para que me vuelva al camino eterno. A lo mejor muchos de ustedes ya por los problemas, las circunstancias, han guardado la palabra de Dios, la tienen muy guardada, pero en el cajón. Y el Señor no quiere eso, porque en su verdad, en sus promesas está la fe y está la victoria para nuestras vidas. Nuestro Dios es un Dios de fe. Y así como nosotros somos ahora hijos de Abraham, el padre de la fe, tú y yo podemos estar seguros que lo que Dios nos ha prometido lo cumplirá para nuestra vida. Amén. Así que hoy renunciemos al engaño, a la mentira, a la confusión. Si tú todavía andas pensando en que Deepak Chopra, ¿no?, te va a dar
inteligencia y sabiduría, ¿sabes qué? Necesitas renunciar a eso, a la metafísica, a tanto conocimiento anticrístico que se opone a Dios, que busca diluir tu fe. Y hoy volvámonos a la palabra de Dios y bebamos de esa palabra para que podamos vivir conforme a la manera que Dios quiere. Amén. Entonces vamos a hacer unas declaraciones, ¿les parece? Vamos a decirle: creo en un solo Dios, creo en el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo confieso que Él es el único digno de recibir la honra, la alabanza, la gloria y la adoración, porque es el único creador de todas las cosas, y todo lo que existe subsiste en Él. Dile hoy: reconozco a Jesucristo como el Mesías, como el Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Yo creo que Él vino a salvarme y a deshacer las obras del diablo. Despojó a Satanás y a todos los principados y los exhibió públicamente, triunfando sobre todos ellos en la cruz, en Él mismo. Yo creo que Dios demuestra su amor por mí, que cuando era un pecador, Cristo murió por mí. Yo creo que he sido liberado del dominio de las tinieblas, que he sido trasladado a su reino y que en Cristo tengo redención por su sangre, el perdón de mis pecados. Declara esto, hermano: creo que soy nacido de Dios, que soy su hijo amado y que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Soy salvo por gracia, por medio de la fe, y esto es un regalo de Dios y no hay mérito ninguno de mi parte. Padre, hoy te pido que me perdones porque he sido engañado de diversas maneras por el padre de mentira y las filosofías de este mundo caído. Reconozco que me he autoengañado, que he creído argumentos falsos de diversos tipos, inclusive respecto a tu persona y a tu plan para mi vida. Hoy me arrepiento, hoy renuncio al engaño, a la mentira, a la ignorancia, a la confusión, al padre de mentiras. Renuncio a las filosofías de la nueva era, renuncio a la brujería, al espíritu del anticristo, al relativismo de este mundo. Y hoy me paro y me planto en la verdad y me declaro, como dice tu palabra, columna, sostenedor de tu verdad, defensa y plataforma de lanzamiento de la verdad a todos aquellos que viven en oscuridad, que viven afligidos por el engaño, la mentira y los tormentos mentales. Dile hoy: ato al hombre fuerte del engaño y la mentira, ato al espíritu atormentador que me molesta en la mente, en los pensamientos, que me dice que no sirvo, que no valgo, que no hay futuro para mí. Padre, hoy en el nombre de Jesús lo reprendo, lo echo fuera, engañador, fuera, mentiroso, fuera de mi vida. Hoy me declaro afianzado en la verdad, renovado en el entendimiento por la palabra y las promesas de Dios. Me declaro más que vencedor. Declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy se va de mi vida la desesperanza, el miedo se va de mí en el nombre de Jesús. Señor, hoy tu verdad me está liberando de todo engaño, de toda debilidad, de toda incredulidad en el nombre de Jesús. Y te doy a ti la gloria. Dile: Espíritu Santo, guíame a la verdad, revélame la verdad, pon un hambre nuevo en mí por meditar y leer la palabra de mi Dios. Hazme un experto
en blandir la espada del Espíritu para mantener a raya y hacer que huya la mentira y el tentador. Hoy me declaro apto, habilitado para entender la palabra de Dios. Hoy el espíritu de sabiduría y de inteligencia cae sobre mí y me saca de la tontería, de la necedad, de la idolatría. Renuncio a la obstinación, renuncio a la terquedad, renuncio, declaro muerto el viejo hombre, la vieja mujer, muerto con Cristo, para que renazca el Hijo de Dios, la hija de Dios, a imagen y semejanza de mi Salvador. Dile: Señor, te pido que el verbo tuyo, tu palabra, se haga carne en mí y que pueda vivir en tu carácter, en tus promesas, en tu fe. Acepto el reto, acepto el propósito, acepto tu voluntad, no solo para conocerla, sino para obedecerla. En el nombre de Jesús te alabo y te exalto, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.